Radio Cleu, tu punto de encuentro. Bien amigos, ya estamos de regreso a nuestro programa La Huella en el Tiempo y les decimos que no tomamos banderas políticas ni de movimientos, pero tampoco podemos dejar pasar por alto todas estas actuaciones que provocan una apología de la violencia aquí en Puebla. En realidad creo que debemos parar esta situación. Los derechos humanos son para todos y debe respetar las reglamentaciones que hay en un estado que se supone es de derecho. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa. Fíjense ustedes que el programa pasado colocamos un contexto en cómo se vino desarrollando toda esta cuestión de la violencia, ¿no? No es una situación nueva. Sin embargo, se han ido involucrando a las Fuerzas Armadas poco a poco para poder combatir, hacer frente al narcotráfico que tomó Felipe Calderón como uno de los problemas principales a atacar durante su nefasto gobierno. Y bueno, pues esto dio como resultado que hoy sigamos manteniendo esta violencia. Fíjense que cuando llegó a la Administración Pública Federal, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, lanzó una iniciativa en torno a una ley de seguridad interior, que es lo que vamos a estar comentando hoy, amigo, porque fíjate que incluso hay una resolución de la Corte en donde pareciera que se va de alguna manera preparando esto de la Guardia Nacional, pero ya lo vamos a ir comentando porque también vamos a comentar en su momento, que será en el siguiente programa, la cuestión de la Guardia Nacional, también sus desventajas y las ventajas que tiene, ¿verdad? Porque pues cualquier situación es aprovechada. Recién detuvieron a 3 secuestradores y decían que eran de la Guardia Nacional. Bueno, eran policías militares en realidad a punto de ingresar a la Guardia Nacional. No podemos asegurar que todo sea de color de rosa como se está pintando, pero tenemos que ir haciendo el análisis. Y bueno, pues entonces se promueve la promulgación de una ley que se llama Ley de Seguridad Interior. Muchos la aplaudieron, otros no tanto. Nosotros hicimos algunos comentarios respectivos en su momento en Radio Cleu y antes de que saliera la ley. Pues esta ley obviamente fue abrogada, no tiene vigencia en nuestro país, no tuvo, porque fue declarada inconstitucional. Y vamos a ir viendo esta cuestión. Pero fíjense cómo y vamos a nombrar nada más un par de artículos y los demás, aunque son parte de la ley, no vamos a ir señalando el número correspondiente, pero sí es importante saber que desde el artículo 1 se establecía que se trataba de una ley de orden público de interés general y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Esto es muy importante porque, bueno, y aunque es reiterativo en esta premisa del precepto que comentamos, esta ley pues obviamente no queda al arbitrio de los particulares el tratar de cumplirla o no, ¿sí? O sea, sino que la observancia es obligatoria, ¿no? Entonces, sus disposiciones son en materia de seguridad nacional, en términos de lo que dispone la fracción 29ª, apartado M del artículo 73 constitucional y la fracción 6ª del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad interior. Tenía por objeto esta ley, o pretendía tener por objeto, regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios en la materia. Pareciera que no hay ninguna controversia, salvo por la cuestión de que nunca se definió bien qué era la seguridad interior. Y bueno, pues la seguridad nacional, en torno a la seguridad nacional, está justificado el empleo de las Fuerzas Armadas. Pero vamos a ir viendo, vamos a ir desmenuzando algunas cuestiones, porque si bien es cierto,
se propuso, se hizo el proceso legislativo correspondiente, se aprobó, pues esta ley no entró en vigor. Así es, amigo. Y bueno, hablando acerca del artículo 2 de esta ley, bueno, pues nos menciona cómo la seguridad interior la concibe como esta condición que va a proporcionar el Estado mexicano y que también va a permitir salvaguardar esta permanencia, esta continuidad de los órdenes de gobierno, pero también así de sus instituciones. También nos habla acerca del desarrollo nacional mediante este mantenimiento del orden constitucional, del Estado de Derecho, de la gobernabilidad, que tenía que darse en todo el territorio nacional. También comprende este conjunto de órganos, procedimientos y acciones que son destinados para dichos fines y que es en respeto a los derechos humanos en todo nuestro territorio nacional, también así como para prestar este auxilio, esta protección a las entidades federativas, fíjate, aquí ya lo mencionaba, pero también no se quedaba así, sino también a los municipios que se encontraran en estos riesgos, en estas amenazas, amigo, que de alguna manera comprometían o bien afectaban esta seguridad nacional en los términos pues de esta ley de seguridad interior. Sí, y hay una ambigüedad en todo lo que se decía en esta ley, aunque trataban de hacer definiciones. Por ejemplo, decía dentro del artículo correspondiente a los conceptos generales de esta ley, hablaba de las acciones de seguridad interior y decía que son aquellas que realizan las autoridades federales, fíjate, incluyendo las Fuerzas Armadas, y que se podían coordinar con las entidades federativas y los municipios, o sea, coordinar, pero las acciones eran ejercidas por las autoridades federales. Y lo que llama la atención es que estas actividades deberían estar orientadas a prevenir, atender, reducir y contener los riesgos y amenazas de la seguridad interior. El grave problema es que no se veían estipuladas en esta ley de seguridad interior ninguna medida para establecer una prevención efectiva, sino que todo radicaba en el uso de la fuerza y de la fuerza por parte del ejército, por parte de la marina, en fin, autoridades federales. Decía que las amenazas de seguridad interior serían cualquiera de aquellas que afectaran los principios que señalaba el artículo 3 de la Ley de Seguridad Interior y las contenidas en los artículos de la Ley de Seguridad Nacional. Y entre otras prevían las cuestiones que afecten al territorio nacional, las emergencias, los desastres naturales en una área o en una región geográfica del país, las epidemias y demás contingencias que afecten la salubridad general y las que afecten los deberes de colaboración entre las entidades federativas y los municipios en materia de seguridad nacional. Obviamente, cuando habla de vulnerar estos principios, se refiere a la delincuencia y sobre todo han hecho énfasis en la delincuencia organizada. Para esto tendría que haber una declaratoria de protección de seguridad interior. Y esta declaratoria, ¿quién crees que la expedía, amigo? Pues el presidente de la República, ¿no? El presidente de la República señalaba dónde deberían intervenir las Fuerzas Armadas para que en coordinación de las otras autoridades, o sea, de las entidades federativas y de los municipios, pues tuvieran a bien realizar acciones de seguridad interior para reducir o contener las amenazas o riesgos. Esto, pues, era un arma de doble filo porque el presidente podría decidir en un momento determinado hacia dónde iban dirigidas las Fuerzas Armadas y esto nunca ha sido bueno, históricamente no ha sido bueno. Sí, por supuesto, porque bueno, pues se corre el riesgo de que todo el peso caiga en la decisión de una sola persona, amigo. Así es. Y bueno, pues esta aplicación de esta ley va a corresponder, pues como ya lo has dicho, al Ejecutivo Federal, a través, sí, de estas secretarías de gobernación, ¿verdad? Pero propiamente de la Secretaría de Gobernación, con la participación también de las dependencias, de las entidades de la Administración Pública Federal, así como de las fuerzas federales, amigo, y en su caso, pues también de las Fuerzas Armadas, que estuvieran en coordinación con otros órdenes de gobierno
en este ámbito de pues todas las atribuciones, de sus competencias. Entonces, aquí nos va explicando cómo corresponde a las autoridades federales incluir pues estas fuerzas armadas, ya sea por sí o bien en coordinación con los demás órdenes de gobierno, pero tenían pues el objetivo, tenían pues la manda de identificar, de prevenir, de atender, pero sobre todo, amigo, de reducir y contener estas amenazas pues que correspondían a la seguridad interior. Entonces, bueno, pues de alguna manera así lo consideraba esta ley. Sí, y bueno, pues quien podría solicitar esta declaratoria de protección a la seguridad interior, pues será el presidente de la República o alguna de las legislaturas de las entidades federativas. Pero el Ejecutivo tenía el poder de tomar la decisión incluso cuando el Poder Legislativo se encontrara en receso. Entonces, vemos claramente que sí hay una cuestión o había una cuestión, porque pues la ley afortunadamente no entró en vigor, de poner en riesgo, ¿verdad?, la soberanía o la autonomía de los estados. Uh-huh. Y realmente esto nunca ha dejado buenas experiencias. Bueno, tenemos que ir a nuestra siguiente pausa, amigo. Vamos a regresar a seguir comentando esta abrogada ley de seguridad interior, solo como parte del contexto que estamos dando para llegar a la Guardia Nacional. Les recuerdo nuestras redes sociales: en Facebook Radio CLEU, en Instagram CLEU Universidad y nuestro canal de YouTube Radio CLEU. Participa a través de nuestra línea de cabina 22 26 62 49 46, a través de un mensaje, una llamada, retroalimentando este programa que estamos haciendo para usted. Marcamos huella en el tiempo, vamos a una pausa. Regresamos. Radio CLEU, tu punto de encuentro.